Bueno, hoy vengo a hablar de algo de lo que yo no hago a menudo, así que la peli de hoy también me la tengo que aplicar. Como supongo que nos aplicamos todos los que nos ponemos aquí delante, muchos dicen que aprendes más cuando preparas estas charlas que normalmente, y es mi caso, ¿no? Y vengo a hablaros de el poder de la gratitud. Ser agradecidos no depende tanto de lo que tenemos, sino de cómo miramos lo que somos y lo que Dios nos da cada día. Y vamos a recorrer juntos por 3 historias que nos van a ayudar, que espero que nos enseñen a mirar la vida con unos ojos nuevos. Empezamos la primera historia en 1620. 102 ingleses están a punto de zarpar del puerto de Plymouth y van a dejar atrás el reino de Inglaterra, van a dejar atrás sus familias, sus hogares, buscando un sueño: establecerse en un nuevo lugar para poder vivir su fe libremente y construir una comunidad en torno a esas creencias. La expedición inicialmente son 2 barcos, pero uno de ellos tiene que regresar a puerto 2 veces por vías de agua. Finalmente, se decide que solo va a zarpar un barco. Y el 6 de septiembre de 1620, el Mayflower parte con destino a América. Tras 2 meses viajando por el océano Atlántico, amontonados en espacios reducidos, enfrentando tempestades y una rotura de la viga principal del barco que tienen que reparar en alta mar, llegan por fin a la costa de lo que hoy es conocido como Massachusetts el 11 de noviembre de 1620. Conscientes de la incertidumbre a la que están llegando a un sitio que no conocen, antes de desembarcar, redactan y firman lo que se conoce como el Pacto del Mayflower, un acuerdo democrático para establecer las reglas que van a tener en esa nueva colonia. El primer invierno azota con mucha fuerza. El nuevo mundo es algo inesperado y no estaban preparados. Por ello, más de la mitad de los que zarparon en el barco mueren ese invierno. Sucumben al frío, al hambre y a la enfermedad. Sin embargo, el resto, y gracias a la ayuda de los indígenas Wampanoag, que les enseñan a sembrar maíz, a cosechar los frutos, sobreviven a esa primera cosecha exitosa. En otoño de 1621, un año después de partir de Inglaterra, peregrinos y nativos se reúnen para hacer una cena especial, con los frutos cosechados, con los animales criados en su nuevo hogar. Es un momento de gratitud a Dios por la vida, la esperanza y la unidad frente a las adversidades. Con ello iniciaron una tradición que llega hasta hoy, el primer día de Acción de Gracias. Décadas después, en 1863, el presidente Lincoln decide que ese día va a ser fiesta nacional, y lo decide durante la Guerra Civil Americana, invitando a toda la nación a parar un día al año y reconocer la bondad y la provisión de Dios, incluso en medio de las dificultades como una guerra. Y así lo que comenzó como un pequeño grupo de colonos agotados, hambrientos, enfermos, desanimados, en una tierra nueva se transformó en una celebración que hoy simboliza humildad, unidad y gratitud. Simboliza. Luego todo lo que viene alrededor de pavos gordos, atascos en Los Ángeles y demás es otro tema. Pero la idea es eso: humildad, unidad y gratitud. Nuestra segunda historia la vamos a titular Un corazón que alivia el dolor. Después de ser herido, humillado, olvidado, despreciado, vendido, exiliado, encarcelado, acusado, no vemos en este personaje ninguna señal de amargura. Tenía todo el derecho a ser una persona desagradecida. Y lo que descubrimos en esa historia son símbolos de gratitud. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? De José. José, hijo de Jacob. Y José tuvo 2 hijos. Hizo algo especial con ellos, que ellos no lo sabían al principio, ni muchos de nosotros, pero hizo algo especial con ellos. A su primer hijo lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. No significa que borrase todos sus recuerdos, ni que aquello ya no existe, sino que la tristeza y la amargura ya no tienen poder sobre José. No permitió que el dolor que había sufrido en la cárcel, en el pozo, todo lo que había pasado, no tenía poder. Las heridas del pasado no iban a definir su vida. Y cuando se estaba teniendo el primer hijo, dijo: Dios me hizo olvidar todo aquello. A su segundo hijo lo llamó Efraín, que significa Dios me da doble fruto, doble fructífero, queriendo decir que el Señor
le ha hecho prosperar abundantemente. Y no sé por qué, en mi familia me lleva a pensar en algo especial, pero lo dejaremos ahí para otro tema. No dice que Dios me va a hacer prosperar, sino que dice que Dios me ha hecho prosperar. Ya he prosperado después de todo lo que he vivido. Una declaración de fe en el presente. Dios te va a hacer olvidar esos momentos tristes, el abuso, el ataúd, las noches llorando, la ansiedad, la soledad. Y todos necesitamos estas palabras. A partir de ahora, quiero que prosperes. Dios hace olvidar lo feo y hace prosperar en el presente. Pero hay un peligro si nos olvidamos de todo esto, si nos olvidamos de cómo José agradeció, de la acción de gracias, y es el peligro de la ingratitud. Y esta es la tercera historia. En la época de Jesús, la lepra no era solo una enfermedad que te afectaba a ti, sino que afectaba a todo el mundo y era una condena social y religiosa. Según la ley judía, el leproso era considerado impuro y contagioso. Por lo tanto, tenía que vivir separado de la sociedad, fuera de los muros de las ciudades. Cuando se acercaba la gente sana, tenían que hacer sonar la campana, el cencerro, lo que sea, para avisar de que estoy aquí, no os acerquéis a mí. Y solo los sacerdotes tenían el poder para decir si una persona se había sanado o no. Y si se curaba milagrosamente, declararla limpia y que podía volver a la sociedad. Era el fin de esa muerte lenta de la lepra. En la historia que seguro que todos conocemos, mientras Jesús se dirige a Jerusalén, 10 hombres leprosos empiezan a gritarle: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús no los toca, evidentemente. No les dice nada en especial. Lo único que les dice, es más, ni les dice sanaos, ni yo declaro, ni les impulsa, nada. Lo que dice es: id y mostraos a los sacerdotes. A lo que ellos, ¿qué hacen? Pues cogen y van a los sacerdotes. Y el ir a los sacerdotes era el paso final. O sea, ellos aún no estaban sanados, que Jesús les dice ir a los sacerdotes y ellos van a los sacerdotes. Estaban convencidos, tenían fe de que iban a curarse y empiezan a caminar. Sabían que era una orden de Jesús y que mientras ellos fuesen por el camino, pues se iban a curar. Y así fue. Y una vez el sacerdote lo dijera, esos 10 leprosos podían volver a reunirse con sus familias, podían volver a abrazar a sus hijos, podían volver a cenar, podían volver a hablar con gente que no fuese leproso, podían volver a abrazar, a dormir en su cama. En resumen, podían volver a la vida, de la muerte en vida a la vida. Pero hubo 2 reacciones, como sabemos todos. 9 siguieron el camino directos hacia los sacerdotes, enfocados en la bendición que les iba a dar Jesús, en la sanación, en el progreso que iban a tener luego y en que iban a volver a ser personas. Pero solo un leproso, al verse completamente sano, se dio la vuelta, volvió a Jesús y, llorando de rodillas a los pies de Jesús, le dio las gracias. Jesús esperaba que los otros 9 también volvieran, o quería que los 9 volvieran. Quería escuchar sus historias de cómo iba a jugar con los caballitos de madera, con las piedras, con lo que hubiese por ahí. Quería ver cómo iba a ser el reencuentro con sus familiares, qué iba a hacer, cómo iba a plantar el huerto, si iba a plantar patatas, no, porque no habían llegado los del Mayflower todavía a América y no se habían descubierto las patatas, pero iba a plantar lo que sea. Pero no sabemos por qué no volvieron, por qué esos 9 decidieron no volver. Quizá estaban demasiado ocupados en pensar lo que iban a hacer, quizás eran demasiado egocéntricos para estar agradecidos, o eran demasiado arrogantes para asumir que ellos no habían podido y que Jesús les había sanado. Eran incapaces de sentir que necesitaban ayuda. La estadística es clara. El 90% decidió no dar las gracias a Jesús, a Dios, por lo que había hecho. Y eso es una ingratitud que tiene proporciones epidémicas. Muchos nos quejamos por tonterías, porque el parking no es cómodo, no puedo abrir la puerta, tengo que salir por el lado del copiloto, porque el pastor no me ha saludado. Jordi, espero que ahora saludes a todos al salir, porque si no, y te daremos las gracias seguro. Porque el café no es de marca, es que este es del Eroski, no es un Nespresso, porque hay Pepsi, no hay Coca-Cola. Normalmente estamos siempre en momento de desagradecimiento. ¿Y de dónde viene eso? El hombre rara vez, por naturaleza, es una persona agradecida. Nunca creemos que recibimos o estamos recibiendo tanto como creemos o como nos merecemos. Y si crees que el mundo te debe algo, te estás preparando para unas cuantas horas de amargura en tu vida. No esperes que la gente te agradezca porque no sale de forma natural. Pablo en varias ocasiones
nos habla de abundar en acción de gracias. En Colosenses 2, del 6 al 7, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. A la iglesia en Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 18, dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie paga mal por mal. Más bien, esfuércense siempre en hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Pablo les está recordando a los creyentes de dos iglesias diferentes quiénes son y que conforme a eso deben dar las gracias por todo. ¿Podrías decir que eres una persona agradecida? ¿Reconoces que Dios es la fuente de todo? Yo no. Pero todo tiene solución, como hemos visto en la historia de José. Cuando entendimos y confiamos en que Jesús nos salvó y lo hicimos por fe, por pura gracia, ¿cómo podemos no estar dando las gracias por todo lo que nos pasa? ¿Por qué no abundamos en gratitud al pensar lo que Dios hizo en esa cruz? Por lo que Dios hará y está haciendo ya. ¿Por qué no somos agradecidos? Una persona que abunda en gratitud tiene una actitud positiva, un espíritu humilde, pues reconoce que todo es de Dios y no es gracias a Él. Es amable, generosa y dispuesta a compartir. Y yo no soy así, y muchos de nosotros y vosotros tampoco. Pero debemos trabajar para ello. La gratitud no debe ser una emoción temporal, sino que algo que permanentemente influye en cómo respondemos a las dificultades. Nos permite ver más allá de lo que tenemos alrededor y los que no saben del amor de Dios o no entienden del sacrificio de Jesús en la cruz, tienen que preguntarnos: ¿y por qué me das las gracias si te acaban de desahuciar? ¿Y por qué estás agradecido si te acaban de decir que tu primo se está muriendo? La gracia lo cambia todo. Cuando reconocemos que no somos merecedores, que todo lo que viene es un regalo inmerecido, nuestro corazón será agradecido siempre. El corazón agradecido ve cada día como un regalo. Se enfoca menos en lo que le falta y más en los privilegios que tiene. Es un imán que recoge razones para estar agradecido, por el calor del sol, por la nocilla, por el milagro de los músculos y el cerebro, por todo. La gratitud nos deja mirando a Dios y nos aleja del temor y hace con la ansiedad lo que el sol hace con la niebla de la mañana. La gratitud disipa. Yo quiero que a partir de hoy nos unamos a ese 10% que le ofrece su agradecimiento a Dios. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas. Vamos a darle gracias porque nos deja vivir. Vamos a darle gracias porque nos deja venir aquí a la iglesia. Vamos a darle gracias porque estamos celebrando el Adviento y a darle gracias porque el 25 de diciembre nació en un pesebre. Vamos a darle gracias porque nos hace respirar, porque está ahí. Vamos a terminar con un minuto o dos en el que todos en silencio vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias por lo que tenemos, a darle gracias por lo que no tenemos, a darle gracias por lo que estamos pasando, por lo que hemos pasado, y a darle gracias a Dios por lo que tememos, por lo que nos hace pensar en que no vamos a conseguirlo, porque de todo lo malo va a sacar cosas buenas.